Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Edgar López de parte de Morena Socialista y pues el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante dentro de nuestro país y pues es la conmemoración de la matanza de Tlatelolco y el 2 de octubre de 1968. El día de ayer pues se celebró nuevamente 55 años de aquel entonces y pues nuevamente se realizó una marcha pues muy masiva a pesar de que ahorita pues se había detenido un poco por la pandemia, pero pues otra vez el movimiento se ha estado reactivando. Entonces nos parecía muy importante pues hacer una pequeña charla para tocar este tema, pues sobre todo que ya han pasado 55 años y pues no ha habido justicia, o también tratar de dar una explicación de lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Con todo esto de la situación de Tlatelolco y el 2 de octubre. Entonces, para el día de hoy, nuestra compañera Anaí nos va a dar una pequeña introducción del tema y después pues abriremos una ronda de participaciones. Pues, sin más, pues, compañera Anaí, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues pensar el movimiento del 68 y encuadrarlo, enmarcarlo únicamente en la fecha del 2 de octubre, es algo pues erróneo, ¿no? Eh, Creo que el movimiento del 68 y sobre todo toda esta tradición de movimiento estudiantil se enmarca primero en un movimiento global. Es decir, o sea, eh, en, varias, en varios puntos ahora sí que del globo terráqueo, hubieron en justamente esa fecha, el 68, movimientos estudiantiles. Y los hay en Francia, Checoslovaquia y varios puntos, incluso hasta en Tokio, pero estos no comienzan en 68. Y justamente para hablar del movimiento mexicano, bueno, o sea, no podemos obviar que hay estos movimientos en todo el mundo y que todos estos movimientos se están relacionando en el contexto eh, eh, pues de estas fechas, ¿no? Sin embargo, eh, me parece muy pertinente el rescate justamente de esa memoria histórica del movimiento estudiantil, en donde a partir de un cambio en la política mexicana, es decir, estamos transitando de un periodo que tenía esta educación, incluso podría decirse una educación también socialista, como es el cardenismo, a ahora sí que los inicios del priismo, como lo conocemos en México, y pues les estoy hablando de los años de los 40, ¿no? En donde empiezan todas estas tensiones del gobierno con los estudiantes, sobre todo con los movimientos estudiantiles del IPN y de las normales de maestros. Y esto era también porque había un cambio de política en donde, si bien estos dos, bueno, el Instituto Politécnico Nacional era fundamental para la política cardenista porque teníamos esta, eh, pues la política de rescatar a nivel técnico eh, esta, esta eh, la soberanía sobre el petróleo que se había recién, ahora sí que
expropiado, y sobre todo la soberanía en la técnica. Recuerden que una de las causas por las cuales las empresas petroleras estaban bien arraigadas en México era porque, según ellos traían la técnica para extraer estos recursos naturales. Ellos traían la técnica y además traían mano de obra especializada y no contrataban mano de obra mexicana porque una era escasa y otra, pues no había especialistas, ¿no? Ahora, el Politécnico empieza a hacer este cambio en la política cardenista. Y es un cambio que también comparte con la Escuela Nacional de Maestros en las escuelas normales rurales. Entonces, tenemos esta doble que además se configura en el espacio de la Ciudad de México. Tenemos las escuelas normales rurales que además tienen un espacio contiguo con las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional. Bien, pues a partir de la administración de Manuel Ávila Camacho, en los 40, empiezan estas tensiones porque el cambio de las políticas ya no les daba la particularidad que tenían. Y el presupuesto, bueno, se les había reducido, ¿no? Entonces, hay manifestaciones de los estudiantes que incluso, bueno, pues le piden el restablecimiento de becas, de apoyos para becas, la construcción de nuevas escuelas técnicas en el caso del IPN, y que no se redujera de por sí el presupuesto, ¿no? Y sobre todo el presupuesto de becas. Y que muchas de las expediciones de los títulos pues sean legalmente de pues educación superior, ¿no? Que tengan este aval de las secretarías de educación. Y bueno, estas normales rurales, también, o sea, la Escuela Nacional de Maestros, algo que también pedían posteriormente en el 49 era también este aumento de becas para los estudiantes, la atención de las necesidades de las escuelas y la libertad de ideología para los maestros. O sea, en las escuelas, y sobre todo porque en las escuelas normales rurales tenían muchísimo contacto con los movimientos campesinos, y sobre todo también tenían una agrupación que era la Federación de Estudiantes y Campesinos Socialistas, la FEXUM. Entonces, bueno, que de hecho va a ser como un arma de doble filo, ¿no? Posteriormente. Entonces, sí había problemas, sobre todo en los estudiantes que iban a estudiar a la Ciudad de México, espacios rurales y que no contaban con los medios de subsistencia, ¿no? O sea, sí era una situación muy precaria para ambos. Mientras que ya a partir de 1954, con la administración de Miguel Alemán, la UNAM, pues se llevaba mucho del presupuesto, sobre todo con esta renovación esta construcción del campus central en pues, el territorio conocido como el Pedregal
en el sur, ¿no? Y que, bueno, pues en la UNAM, esta concentración de facultades en un solo escenario los alejaba muchísimo de esta situación que tenían tanto el IPN como los estudiantes de la normal. Y además, la UNAM, su matrícula estaba constituida con un menos del 10% de hijos de obreros y campesinos. Entonces, sí, era una universidad pues del pueblo, pero a partir de estos cambios, de esta orientación del presupuesto, se estaba fortaleciendo una parte de la UNAM que no necesariamente pues compartía la misma conciencia de clase que estaba presente tanto en las normales rurales como en el IPM. Entonces, sí hay una diferenciación, sobre todo el apoyo del gobierno hacia la UNAM, y además se consolida muchísimo más con el abandono de las escuelas en el centro histórico. Entonces, estamos en los 50, hay huelgas del IPN, y en estas huelgas se va consolidando también varios frentes, ¿no? Organizaciones de estudiantes, como la Federación de Estudiantes Socialistas de Occidente, que después se convirtió en la Federación de Estudiantes de Guadalajara, y esto es en varias escuelas, o sea, no nada más es ahora sí que en lo que era el Distrito Federal, sino que tiene un impacto igualmente en escuelas de provincia. Entonces también tenemos estas como consejos de estudiantes, en donde los estudiantes sí tenían ligas políticas, o sea, tanto con estas organizaciones de base del partido, bueno, del PRI, pues, y organizaciones socialistas. Entonces, vemos que la convulsión política está presente y además tenemos una conciencia de clase bien notoria en los estudiantes y que se ve en la lucha política y en el escenario de la lucha estudiantil, ¿no? Y ahora tenemos también ya entrados los 60, que estas luchas estudiantiles, más bien estas manifestaciones estudiantiles por por ejemplo, que estaban organizadas a través de huelgas en el IPN, etcétera, van a hacer el pretexto de la represión del Estado. Y esa represión no nada más se da pues en el 68, ¿no? O sea, se venía dando durante los 60, tanto en la Universidad de Guerrero, en donde también hay una represión del Estado que de hecho nace en la Universidad de Guerrero, que ahora es autónoma, y que se les une la normal, la de Ayotzinapa, que ahora se llama Lucio Cabañas, porque justamente Lucio Cabañas es uno de los que participan en esta, bueno, como
como presidente de huelga de esta pues lucha estudiantil. Estas luchas estudiantiles, tanto de la Universidad de Guerrero como de la Universidad de San Nicolás Hidalgo en Morelia, algunas universidades de Sonora, ya en 67, las de Sonora, que se meten y en las protestas contra la represión en sus estados, en el caso de la Universidad de Sonora por la imposición del gobernador, y hay estos métodos que el Estado usa para disuadir estas protestas, pues hacen gala de violencia contra los estudiantes. Entonces, hay, sobre todo también en Sonora, empiezan a orientar una situación o pues, una idea, ¿no?, entre el estudiantado para que no participe en actos políticos, y que estos actos políticos, pues o sea, ellos, se mantiene como la idea de que ellos pues van a la escuela a estudiar y no a promover ni manifestaciones ni actos políticos, ¿no? Entonces, se pretende que los estudiantes estén al margen de la política y nada más, pues, se dediquen al estudio, ¿no? También hay otra manifestación, bueno, otras manifestaciones de diferentes tenores en Villahermosa, Tabasco, en 68, y que también tuvieron enfrentamientos con grupos armados militares, ¿no? Y que, bueno, pues, tanto esta represión de la Universidad de Guerrero como las de Sonora, pues no terminaron nada bien. Y había muchos estudiantes golpeados y muchos desaparecidos. Incluso, aun cuando ya las protestas ya habían bajado su nivel pues así que sus manifestaciones, pues. Entonces, las represiones se encaminaron muchísimo a que por lo oscurito desaparecían estudiantes. Pues sí, los desaparecían o los dejaban en la cárcel, ¿no? Y bueno, pues una de las personas que acabó en la cárcel también en estas fechas fue José Revuelta, ¿no?, que además va a tener también una participación importante. Bien, con todo esto, que además no van a ser los únicos, o sea, está tan latente la política en el sector estudiantil que muchas de esas confederaciones que se están haciendo o que se empezaron a organizar desde los años 20, por ejemplo, la Federación de Estudiantes del Distrito Federal, la Confederación Nacional de Estudiantes, ASECA, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Confederación de Jóvenes Mexicanos, que también tenía sus ramas de las Juventudes Socialistas Unificadas de México, y entre otras muchas, empezaron a ser infiltradas. Entonces, y que además estas federaciones que empezaron a ser infiltradas
tenían también una carga de pertenencia a cierta institución. Y con esa pertenencia a las instituciones, ya sea la UNAM o el Politécnico, se empezaron también a infiltrar estudiantes becados, pero con el objetivo de hacer los grupos de choque. Entonces, estos grupos de choque eran también o armaban desmanes bajo diversos pretextos, y que servían también para disuadir ciertas medidas que tomaban en los consejos o de manera democrática. Entonces, bueno, pues este asunto porril ya tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces, llegamos al 68 y este contexto político era un contexto en donde el autoritarismo del Estado, bueno, se criticaba mucho el autoritarismo del Estado, esta represión, esta antidemocracia, se juntaba con una política típica, ¿no? de la Guerra Fría, en donde había también una persecución de los socialistas y comunistas, ¿no? Sobre todo en los países occidentales. Pero también el mayo francés empieza una articulación de los estudiantes con la misma clase obrera pues sí, una articulación de estudiantes con la clase obrera, que también empiezan a hacer manifestaciones en favor de algunas reivindicaciones salariales o contractuales, etcétera, ¿no? En Estados Unidos también hay estos movimientos, al principio pacifistas, pero ya después incluso estos movimientos pacifistas son disuadidos por el Estado con el asesinato pues de las comunidades negras que también se asociaban al comunismo, ¿no? Y los tachaban de comunistas. También ¿cómo se llama ese país? Checoslovaquia. Bueno, una de las cosas que se peleaba, que se buscaba, pues era este anti-autoritarismo, ¿no? Que se abriera la democracia. Y también, pues resultó en una masacre, ¿no? Bien, entonces, estas como que son como las bases del movimiento estudiantil, y este movimiento estudiantil en México queda en el marco de un como motín, no es un motín, es como una trifulca estudiantil en la Plaza de la Ciudadela, en donde al parecer el motivo pues fue como un partido de fútbol, y que bueno pues había las condiciones en donde pues parece ser que algunos grupos de choque de las porras también de IPN y UNAM pues se enfrentaron, ¿no? Y esta situación llegó a que, bueno, pues un batallón de granaderos llegara al lugar y
empezara a pues, golpear estudiantes, a disuadir la trifulca, pero al parecer, pues esto no paró ahí, sino que había muchísimas, o el saldo fue de muchos estudiantes golpeados, ¿no? En el conflicto. Y bueno, pues después de esta trifulca hay unas movilizaciones para pedir, o no para pedir, sino para exigir que, que, este, que pues se liberen a los presos políticos de esa trifulca y de antes, y que, bueno, pues esta participación de los cuerpos de granaderos, pues no participen de esa manera tan autoritaria y que tengan desarrollo de violencia, ¿no? Contra los estudiantes. Pero coincidió una marcha de otros estudiantes por los 15 años de la Revolución Cubana. Entonces, estas marchas se encuentran y muchos, bueno, estos estudiantes, en julio del 68, se vuelven a enfrentar con los granaderos que intentan disuadir esas marchas, ¿no? En esta otra marcha, por los 15 años de la Revolución Cubana, pues ya se estaba haciendo un poco más de gala de esta ideología socialista que reivindicaba a los caudillos de la Revolución Cubana, sobre todo al Che Guevara, ¿no? Y que en ella participaban ahora sí que miembros activos de los de partidos comunistas de México. Posteriormente, bueno, pues ahora sí que la retórica cambia un poco, ¿no? Es decir, se empieza a asociar también, o sea, y sí era real, de que los comunistas habían, pues, como incitado la violencia en, en las marchas que se habían generado en julio de 68. Y bueno, pues empiezan a buscar a una cacería de comunistas, ¿no? Y los buscan dentro también de sus periódicos, de la organización de sus periódicos, de las oficinas, y hay como muchos detenidos, ¿no? En esto, el movimiento estudiantil empieza también a organizarse, ya ahora sí que con estructura y con estas políticas, y su primer pliego petitorio, era, o su primer punto era la desaparición del cuerpo de granaderos. Y también estos generales que habían sido también artífices de la represión contra los estudiantes, empiezan a pedir sus renuncias, y que pues se nombren también a nuevas personas con diferentes características. Bien, también se pide la indemnización para los estudiantes que fueron muertos,
y atención médica para los estudiantes que fueron golpeados, también garantías para el estudiantado, y sobre todo que se desaparezca esta facultad de represión de los cuerpos militares y de granaderos. Pero, sin embargo, hay una escalada en violencia, en nivel de violencia por parte del ejército, ¿no? Y justamente hay una confluencia ya en esta parte de tanto de padres y familia, ya participaban en las manifestaciones diversos otros gremios, ¿no? De maestros, de obreros, estuvo también un frente, ¿no? Con diversas universidades, ¿no? Chapingo, la UAP, el Poli, eh, ay, otras universidades, ¿no? Ya no me acuerdo de todas. Y que además participaban en sus niveles de enseñanza media superior y superior. Y fue también avanzando el pliego petitorio hasta pedir mayores libertades democráticas. Tenían la libertad de asociación, etcétera, ¿no? Y se estableció también un Consejo General de Huelga. Y este Consejo General de Huelga también estuvo, ahora sí que aprobado y estuvo, pues tenían todas estas universidades alguna participación. Y bueno, pues lo último, que una de las últimas marchas, ¿no? Ya era cuando ya la UNAM empieza también a integrarse al Consejo General de Huelga y que empieza también a tener más protagonismo, ¿no? Es la marcha del silencio. Entonces, tras esta marcha del silencio, como una medida, una protesta a la criminalización que el gobierno les había hecho a los estudiantes por decir que ellos eran vándalos, ¿cómo se llama? Que nada más alteraban el orden público, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues la manifestación se llevó a cabo, pues ahora sí que en completa paz, con esa consigna, ¿no? Pues ellos no, ahora sí que no hacían la violencia, sino que la disuasión por parte del cuerpo de granaderos y por parte de los militares, pues era la que tenía esta violencia. Llega el 2 de octubre y bueno, pues había esta marcha, había un grupo de oradores en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y esta matanza por parte de los cuerpos militares empieza a darse, ¿no? Y disparan a quemarropa a toda la multitud. Y entre la multitud no nada más tenía, o sea, en esa multitud no nada más había estudiantes de las distintas universidades que participaban, sino también padres de familia, había algunos obreros, etcétera, ¿no? Que habían mostrado solidaridad con estos sectores, ¿no?
Eh, bueno, pues a pesar de toda esta violencia lanzada y sobre todo porque no termina en el 2 de octubre, ¿no? Hay una persecución permanente a los participantes de esta marcha. Hay una persecución también permanente a las actividades políticas dentro de las universidades. Este, eh, hay también, no nada más quieren matar o participaron en esta masacre, sino que la memoria histórica de este episodio sangriento de nuestra historia, pues quisieron borrarlo. Las páginas bueno, la prensa se prestó para tal fin. Eh, las pocas reseñas que hubo en los periódicos, pues no, prácticamente ocultaban el hecho, también criminalizando a grupos de estudiantes que pues obviamente no tenía nada que ver, y diciendo que había sido una pelea entre estudiantes del IPN, de la UNAM, y en la Plaza de las Ciencias Culturales, y tergiversando por completo la verdad, mientras había persecuciones de personas, ¿no? Que habían participado tanto en asambleas o simplemente estudiantes que habían, pues, a lo mejor ni siquiera tenido la oportunidad de ir a esta marcha, pero los perseguían. Había un clima de intimidación y sobre todo, pues detenciones, ¿no? Al por mayor. Y estas detenciones, muchas de ellas, no se sabía en dónde paraban, ¿no? O sea, porque podían detener a una persona, se supone que lo llevaban bajo arresto, y cuando los familiares iban a buscar al arrestado, pues ya no se sabía nada de él. Entonces, esta operación también del Estado para desaparecer personas estuvo ahora sí que latente en esta situación, ¿no? Y bueno, pues pasando por episodios también vergonzosos, en donde los ejércitos ocuparon tanto Ciudad Universitaria como pues la Universidad Nacional de Agricultura de Chapingo, y por sus consiguientes represiones dentro de las escuelas. Ya casi iban a cazar a los alumnos que estaban dentro de las escuelas. Y bueno, pues también terrorismo, ¿no? Del Estado también fue avalado en gran medida por pues los rectores, ¿no? Pues en realidad estos rectores nunca, aunque sí se pronunciaron en estos actos como en un acto excesivo de fuerza, pero no condenaron ni exigieron una restitución de los derechos de las personas que habían desaparecido, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que se tiene pues esta memoria histórica de estos muertos, heridos, desaparecidos, esta condena hacia los estudiantes, esta malversación, bueno, no malversación, no, esta tergiversación de la verdad que había perdurado muchísimo tiempo, y que apenas a partir de
bueno, se abren los archivos que tienen, bueno, tienen una vigencia los archivos, una vigencia de resguardo, y ya se puede conocer toda esta verdad que en realidad, pues parece ser que es muy poco lo que sabemos todavía, pero que además, pero que todos estos hechos no terminan ahí, ¿no? O sea, todavía en los 70 hay una vuelta, una represión estudiantil en el Distrito Federal con el halconazo. Hay todavía eh, actos, ¿no? De desaparición y sobre todo este acto de que a los estudiantes se les criminaliza por tener una opinión política o por luchar siquiera por sus ideas políticas, ¿no? Y es bien importante porque a partir de que al alumnado que ya en la fase media superior y superior lo alejan de estas inquietudes políticas, eh, eh, vamos perdiendo conciencia de clase como sociedad, ¿no? Es tan importante también recalcar esta situación, porque si muchos de los problemas que hoy mismo se tienen en la educación es por la falta de integración de nuestros estudiantes con la realidad social, con esta realidad que tanto aqueja a la sociedad en general, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hasta ahí la dejo, porque si no hablaríamos también de las matanzas, así que de la normal de Ayotzinapa y sucesos recientes que se conectan también con esta lucha estudiantil. Y bueno, pues les doy la palabra. Sí, gracias, Anaí. Pues sí, es bastante extenso el tema, pero entonces vamos a ir abriendo una pequeña ronda de participaciones también para que se retroalimente la charla. Entonces no sé quién se quiera apuntar para participar. Por ahí está Gil, que levantó la mano. Adelante, Gil. Sí, a lo mejor, bueno, como que hay muchos lados, ¿no? Por los cuales ver abordar el tema, como ya comentan ahí. Yo, por ejemplo, le pondría un poco un contexto mundial, ¿no? O sea, esa cuestión particular de los años 60, que son una década bastante singular incluso desde un punto de vista contemporáneo, o sea, solamente recordar unas cosas, ¿no? O sea, es la década de la Revolución Cubana, en cual pues es un proceso político que va a golpear a lo largo y ancho del planeta, o sea, en realidad conforme uno se adentra un poco en la historia de la Revolución Cubana, ve que pues su influencia alcanzó lugares insospechados, ¿no? O sea, a lo largo de los continentes, no solo en América Latina, ni solo en América, ¿no? O sea, en África, en Asia, en Europa, en el lejano oriente, ¿no? O sea, las conexiones de la Revolución Cubana eran y siguen, de hecho, en la gran medida siguen siendo, pues muy, remotas, ¿no? En lugares remotos y con personas, de contextos fuera totalmente diferentes. Pero los 60 también son, por ejemplo, los años de la carrera espacial, o sea, una época, llamémosle cósmica, ¿no? Es un rompimiento de un límite geográfico, cuando ya el mundo, pues se había vuelto pequeño gracias a los medios de comunicación y de transporte, pues empieza la carrera espacial. O más bien se desarrolla, había iniciado en los 50 en realidad, pero pues hay muchos progresos tanto del lado soviético como del estadounidense. Y pues ya
digamos, ese proceso alcanzó ciertos límites, ¿no? En otra época, pero si nos situamos un poco en la visión de los 60, pues parecía que muchos límites se estaban rompiendo de forma definitiva. Entonces, pues eso cambia de alguna manera también la mentalidad de las personas, ¿no? Y sería como todo un tema, ¿no? Pensar, imaginarse cómo era la mentalidad, ¿no? De alguien de la época de los 60, pues que tenía esa visión contemporánea, ¿no? De la carrera espacial, la Revolución Cubana, pero también otros procesos. Estaba por ahí la Revolución Cultural China, estaban las guerras de liberación, empezaban ya las guerras de liberación en África. Hay que también recordar que en ese momento el movimiento socialista internacional estaba pleno auge. O sea, en muchas capas sociales se estaban acercando al socialismo. Y tenían como referencia, pues ya sea la Unión Soviética o la Cuba liberada o la misma Revolución China. Es decir, había como diferentes visiones y proyectos socialistas y que estaban en gran medida incluso en competencia. Entonces, había movimientos llamados pro-chinos, pro-rusos, pro-cubanos, etcétera. Entonces, había como que un ambiente revolucionario o prerevolucionario, pues que tenía que impactar en el estudiantado. Finalmente, es también una época de crisis porque también se está recrudeciendo la Guerra Fría. O sea, frente a la emergencia de la influencia del movimiento socialista en capas no necesariamente trabajadoras, sino también pequeño burguesas, como franjas grandes del estudiantado, pues el aparato represivo estadounidense también se está expandiendo, ¿no? Y silenciosamente, de hecho, está preparando su contraataque, está aprendiendo, o sea, el aparato represivo estadounidense está aprendiendo para contraatacar a los movimientos de liberación, pero eso lo veremos ya en los años 70. De momento, pues hay como cierto pasmo en las estructuras de autoridad de los países capitalistas, e incluso también diríamos de los socialistas. O sea, como que todavía viven en el equilibrio del fin de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el equilibrio de la posguerra, y en gran medida pues no se han renovado, o sea, muchos de los héroes, digamos, de la Guerra Fría, pues están ahí, ¿no? O sea, siguen dominando las estructuras políticas en la mayor parte de los países, incluyendo México. O sea, México viene del periodo, digamos, vilacamachista, ¿no? O sea, la negación del periodo cardenista, pero, digamos, no lo hacen tan declaradamente, ¿no? O sea, todavía viven muy a gusto con la retórica revolucionaria y las conquistas de la revolución y los símbolos patrios, el nacionalismo, el desarrollo económico como bandera de progreso y, digamos sin hacer mucho caso a posiciones revolucionarias, porque ellos se dicen ser la revolución. O sea, el PRI finalmente eh, goza todavía de cierto prestigio entre muchas capas. Finalmente apela al progreso individual, a las grandes obras sociales, a un Estado rector y a veces benefactor, a construir una cuestión nacionalista y desarrollista, pero que sin embargo ya empieza a mostrar fisuras, ¿no? O sea, tanto el equilibrio de posguerra como el nacionalismo priista, pues ya empiezan a mostrar fisuras. A lo mejor por eso como que el estudiantado se hace como que se adelanta un poco, ¿no? O sea, la crisis que ya se empieza a visualizar en el mundo, o sea, en este mundo de carreras espaciales y grandes revoluciones, pues ya el capitalismo pues empieza a recorrer de nuevo el camino de la crisis, ¿no? Después del auge de posguerra. Y de alguna manera, digamos que el estudiantado es como esa antena, ¿no? Que empieza como a percibir esa crisis que no se ha declarado, ¿no? Entonces, ese malestar que está ahí, pues se expresa en una rebelión, ¿no? Esas estructuras autoritarias, tanto del lado socialista como del lado capitalista, incluso diríamos del lado del llamado tercer mundo, ¿no? O sea, que es en ese sentido que se puede decir que es mundial, ¿no? Es un movimiento estudiantil mundial en cierta medida, porque pues percibe esta especie
como un temblor, ¿no? Que todavía no estalla en la superficie. Y actúa en consecuencia, o sea, empieza a movilizarse masivamente. Y desde luego, pues la respuesta que va a encontrar, pues va a ser la ruta represiva, ¿no? De las estructuras de posguerra, o sea, van a movilizar sus recursos para aplastarlo. Claro, no, ningún movimiento es aplastado por completo, ¿no? O sea, muchos de los elementos, incluso algunos de los más revolucionarios van a seguir ahí, ¿no? O sea, y se van a orientar hacia muy distintas posiciones. Algunos elementos, por ejemplo, en nuestro país van a ser cooptados por el PRI. Otros van a irse, digamos, más a la extrema izquierda, incluso los movimientos armados, otros a una vía reformista, etcétera. Pero quizá por ello no es del todo incorrecto cuando algunos autores empiezan a mencionar como el origen de la decadencia y descomposición final del PRI, pues el movimiento del 68, porque muchos de estos militantes o incluso militantes posteriores empiezan, digamos, a politizarse realmente y a movilizarse a partir de las crisis del 68. Claro, hubo movilizaciones anteriores, ¿no? O sea, no fue un acto único, o sea, y por ejemplo, en el 68 aún estaba fresca la represión de médicos, maestros, y otros sectores sociales en los años 50, por ejemplo, o principios de los 60. Entonces, por ejemplo, había movimientos armados como el de Jaramillo, que son muy anteriores, pero toda esa memoria estaba más viva ahí, ¿no? O sea, en los 60 están muy próximos, algunas de esas personas pues estaban vivas, algunas estaban aún en condiciones de militar y de actuar, ¿no? Como José Revueltas que mencionan ahí, precisamente pues estaba activo ya desde muchos años antes. Estaba ahí, por ejemplo, el Partido Comunista, pero pues ya sabemos que sus estructuras pues, no estaban preparadas para una acción revolucionaria o no estaban, digamos, como en esa sintonía, ¿no? Los partidos comunistas de la época pues estaban muy teledirigidos por Moscú, entonces eso les quitaba mucha capacidad de reacción y además las consignas como que siempre iban un poco atrás, ¿no? O sea, de la situación real, a veces tardaban mucho en adaptarse a las circunstancias. Pero bueno, ese digamos también es otro tema abierto, ¿no? Sería interesante ver el accionar de los socialistas en la coyuntura del 68. Entonces, de manera general, podremos ver eso, ¿no? O sea, ese contexto mundial, esa crisis en ciernes, que se va a ir agudizando en los años siguientes, en los años 70, y pues finalmente en los 80 va a estallar con toda su fuerza. O sea, el capitalismo está de nuevo donde empezó, ¿no? O sea, en la crisis y en la descomposición. Y esa crisis y descomposición, pues, que en los años 80 es bastante drástica en términos históricos y económicos, pero que va a ser, digamos, contenida y paliada por el derrumbe soviético. Y hoy de nuevo, ¿no? O sea, como que ese combustible que obtuvieron en esa época también empieza a agotarse, ¿no? Pero en estos contextos, pues el capitalismo no puede volver la máquina, bueno, no puede volver la maquinaria hacia atrás en el tiempo, ¿no? O sea, ya las piezas que se desgastaron en los años 60 no pueden ser restauradas. O sea, por más que el capitalismo quisiera, no podría volver a niveles de confianza como los que sentía, ¿no? En la posguerra. Y en eso, pues la década de los 60 sí fue un duro golpe, ¿no? Para todo ese prestigio histórico del fin de la guerra mundial y todo el auge cultural y demás que hubo. Que esa es otra también, ¿no? O sea, los 60 también tuvieron un auge cultural importante, o sea, tanto bueno, y de hecho diríamos que en todas las artes, ¿no? O sea, también ese legado digamos, también es una marca de recuerdo, ¿no? O sea, que ha sido mediatizada por el capitalismo, pues obviamente, ¿no? Pero, sin embargo, no es difícil ver, ¿no? El contenido contestatario de la cultura, la política y la ciencia desarrollada en la década y de la cual el movimiento estudiantil pues fue eco, ¿no? Y fue participante y fue eco, o sea, es difícil reconstruirlo, ¿no? Tal vez
se tiene que buscar mucho en la historia y en los testimonios de vida, pero el contexto pues debió ser bastante estimulante, ¿no? Para un estudiante en los años 60 de vivir en tiempo real pues todos esos cambios, ¿no? Que pues a veces tardaron décadas o a veces en comunicarse, pero que en ese momento pues gracias a la difusión masiva pues estaban viviendo, ¿no? En tiempo real casi. Entonces, pues por eso no es difícil imaginarse que muchos de ellos se sintieran impulsados hacia la revolución, o sea, por distintas vías, ¿no? Políticas, políticas, digamos, pacíficas, armadas o culturales. Ya lo que vendría después, pues es otra historia, ¿no? La deriva histórica del mundo en los años 70. Y bueno, pues digamos, esa década, digamos, empezó y duró con grandes cambios, pero digamos, más bien lo que ahora se tiene que repetir o se tendría que evocar es que ciertamente el estudiantado puede ser esa antena. Yo no estoy como tan en el sentido de que el estudiantado por sí mismo es revolucionario, ¿no? Más bien, pero el estudiantado sí puede serlo, ¿no? O sea, tiene ciertas herramientas que lo pueden llevar hacia un contexto revolucionario y puede ser, sí, un semillero, ¿no? De las ideas revolucionarias, por lo cual pero solamente en la medida en que hay un trabajo político, ¿no? O sea, un trabajo político consciente y consistente. Porque también puede haber lo opuesto, ¿no? O sea, hay que recordar la otra cara del estudiantado, ¿no? Son los grupos de ultraderecha en la UNAM, por ejemplo. Hay que recordar que también los había, ¿no? Presente, obviamente amparados por el Estado y los partidos de derecha para combatir a los estudiantes revolucionarios. Entonces, yo le pondría, por ejemplo, en esos términos. Pero bueno, gracias. Pues muy bien, Gil. Pues no sé si alguien más quiera participar. Hay que vaya levantando la mano. ¿No? Si no, mientras voy yo participando. Este, pues sí, es interesante explicar lo del 68 sin omitir el contexto mundial. O sea, ya se comentó aquí, estábamos en medio de una guerra, de la llamada Guerra Fría, pues el mundo estaba dividido, ¿no? Entre el bloque soviético y el bloque capitalista. Y curiosamente en este periodo, pues ambos estaban desarrollando las fuerzas productivas a niveles nunca vistos en toda la humanidad, tanto el bloque soviético como el bloque capitalista. Por un lado, el bloque soviético, pues ya explicábamos, ¿no? Pasó de Rusia, de un país feudal, a ser una superpotencia económica, ¿no? Incluso en esa época, pues llevó hasta un perro al espacio y hasta un hombre al espacio. Ya después, pues, Estados Unidos o el imperialismo, pues también desarrolló las fuerzas productivas a nivel mundial. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un boom económico. O sea, esto es muy particular de ese periodo que, como ya lo comentó Gil, es muy difícil o prácticamente imposible poder regresar, ¿no? El capitalismo quisiera regresar a ese periodo muy particular de la historia, pero no se puede. O sea, económicamente se debió a ciertas condiciones. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues el capitalismo también se expandió y desarrolló las fuerzas productivas a niveles nunca antes vistos, y también le entró a la carrera espacial y pues hasta te llevó un hombre a la luna. Entonces, esta situación pues hacía precisamente que en México, pues que era una parte del imperialismo de estos países semicoloniales, México, pues para Estados Unidos le echaran un ojo, porque ya se comentó, la Revolución Cubana tuvo un impacto muy fuerte en toda América Latina, y Estados Unidos no quería que el comunismo se expandiera a América Latina. Entonces, pues esta situación ocasionaba este tipo de problemáticas. Ahora, en el caso económico en México, pues también se benefició de este boom económico del capitalismo. En México, pues recordemos que estaba el llamado milagro mexicano, donde había crecimientos del 6, 5, 7, 8, del 7% a niveles del PIB, ¿no? O sea, era un crecimiento económico bastante grande. O sea, había
el capitalismo en México estaba desarrollando escuelas, sector público, sector de salud, infraestructura, carreteras, estaba desarrollando todo. Y muy curiosamente en las universidades, pues tú entrabas a estudiar, tenías una licenciatura y podías acceder a un buen empleo, ¿no? Cosa que hoy en día, pues eso es prácticamente imposible, ¿no? Pero en aquel entonces sí se podía hacer ese mito de que tú entrabas a la universidad, tenías una carrera y te aseguraba un buen futuro. Entonces, lo curioso de todo este fenómeno es que precisamente los universitarios, que fue donde se empezó a expresar este descontento, pues provenían de clase media de la UNAM. Del Politécnico ya se explicó que venían más de sectores de fuera, ¿no? De provincia, sectores campesinos, de sectores más pobres, pero que finalmente al recibir educación universitaria, pues ya eran más sensibles a lo que estaba ocurriendo con el caso del autoritarismo del PRI, ¿no? De los gobiernos priistas. Por ejemplo, un presidente del PRI iba a un pueblo, ¿no? Afuera y era recibido como un dios, ¿no? Casi todos los campesinos lo veían así, de esa manera. O sea, recordemos que eran como campesinos pobres que venían de la Revolución Mexicana y pues el PRI apenas estaba, bueno, el gobierno o el capitalismo estaba construyendo. Entonces, todos estos sectores, pues un poquito atrasados veían a este presidencialismo, ¿no? Y no se le oponían y soportaban un montón de humillaciones. Y en el caso, por ejemplo, de los universitarios que ya eran un poquito con más estudios, pues no se comían tan fácilmente esta cuestión de las humillaciones, ¿no? Presidenciales o los actos autoritarios. Entonces dicen que por ahí el viento sopla primero, ¿no? En las copas de los árboles. Pues no era casualidad que todos estos sectores de universitarios fueran más sensibles precisamente a todos estos actos autoritarios del gobierno. Entonces, pues hay que recordar que el movimiento del 2 de octubre, pues no era comunista, ¿no? No tenía reivindicaciones comunistas, por más que el gobierno quería hacer énfasis que había un fantasma del comunismo, no lo había. La CIA estaba infiltrada aquí en México para buscar y detener al comunismo, o sea, la CIA estuvo infiltrada desde Ordaz y Echeverría para detener cualquier avance del comunismo en toda América Latina. Y no encontraron rastros de que el Partido Comunista estuviera al frente de esas movilizaciones, ¿no? O sea, sí había estudiantes con influencias comunistas, se ponía la cara del Che Guevara, pero en general el movimiento era más de un carácter como democrático burgués, ¿no? Que buscaba consignas muy básicas, o sea, finalmente entran a una escuela los policías por la fuerza, ¿no? Por un pleito que estaba en la calle y entran por la fuerza, golpean estudiantes y matan a 8, o sea, es realmente increíble, ¿no? Y todavía a los que van a denunciarlos, pues los tratan todavía mal, o sea, no pagaban ni los daños ni nada. Entonces, pues eso sí era indignante porque golpearon a estudiantes que ni tenían nada que ver en la pelea, ¿no? Entonces, ese grado de autoritarismo, pues eran consignas democrático-burguesas, o sea, ni siquiera eran comunistas, ni siquiera era una lucha de izquierda, ni nada de eso. Y eran tan sencillo que el gobierno no se podía permitir ni siquiera el más resquicio, ¿no? O sea, el imperialismo quería tener todo controlado, ¿no? Y entonces por eso era importante para ellos la represión. Yo aquí quisiera agregar otro punto más, y que tiene que ver con el papel del ejército y también con lo que comentó Andrés Manuel hoy en la mañanera, que le hicieron el cuestionamiento del ejército. No sé si por ahí escucharon que finalmente lo que comentaba Andrés Manuel era que pues el ejército simplemente recibió órdenes, ¿no? Y que finalmente pues, órdenes pues, de personas que estaban al frente de ellos como Díaz Ordaz, ¿no? El presidente y todo su Estado Mayor presidencial. Me parece que esta forma de catalogar al ejército de que solamente recibió órdenes y definir la historia entre personas buenas y personas malas que están al frente del ejército, yo creo que
nosotros tendremos que ir un poquito más a fondo. Nosotros ya hemos explicado el carácter de clase del ejército. El actual ejército es un ejército burgués que está diseñado para mantener el orden en la sociedad burguesa y proteger el sistema económico capitalista. O sea, ese es su carácter de clase del ejército. Ya lo hemos comentado, o sea, el Estado capitalista no es más que en última instancia un destacamento de hombres armados en defensa de la propiedad privada burguesa. Entonces, si nosotros no entendemos el papel del ejército con este carácter de clase, estaríamos cometiendo un grave error, ¿no? Finalmente, vienen casos como lo de Ayotzinapa. O sea, lo de Ayotzinapa, el ejército ya se confirmó que, o sea, está más documentado que incluso que en el 68, y el ejército estuvo completamente metido, o sea, en esa situación, está documentado. Y la CIA y el Estado y el gobierno de Estados Unidos incluso pues dio audios, ¿no? Ahorita para lo del caso de Ayotzinapa. ¿Cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos tenga ese tipo de audios, ¿no? O sea, de que se está metido aquí todavía en el Estado mexicano para controlar y contener los movimientos, ¿no? Con este pretexto del narcotráfico, pues están metidos, ¿no? O sea, ¿cuál soberanía nacional? O sea, están haciendo lo mismo que en aquella época, o sea, así tal cual, ¿no? O sea, el ejército metido, la CIA metida, todo infiltrado, ¿no? O sea, para proteger su carácter de clase. Entonces, a mí me parecería interesante lo que comentó Andrés Manuel, que pues él decía que finalmente el ejército recibió órdenes, pero pues bueno, así también se escudan los de los nazis cuando dijeron que el ejército, que eran personas que recibían órdenes de Hitler. Finalmente tienen su grado de responsabilidad, y si le quitamos ese carácter de clase al ejército, y no entendemos que está diseñado este ejército burgués, está diseñado para reprimir y controlar la sociedad, pues la sociedad burguesa, mantener el orden en la sociedad burguesa, pues entonces vamos a estar cayendo nuevamente en este tipo de errores. Entonces, pues bueno, yo ahí lo dejaría para el debate. No sé si alguien más quiera participar. Sí, si me permiten, me gustaría participar. Por ahí, compañero Julián. Servidor, sí. Sí, adelante, compañero. No voy a repetir. Hay algunas cosas que ya se comentaban. A mí me parece un comentario muy breve, muy general, de que el movimiento del 68 sin duda es una expresión de la lucha de clases en México. Ahorita comentaban los compañeros de la Revolución Cubana, de la influencia del Che, de ese sentir anticomunista, socialista que se empezó a generar, y ahí es donde quisiera enfatizar un poco. Sin duda, ahorita comentaba el compañero Gilberto de que los estudiantes no son un sector, digamos, revolucionario, los obreros sí, y hay una situación que pudiera ser que cuadre en esta situación, es decir, esa represión violenta de asesinato de los estudiantes tal vez haya sido porque nunca se logró que el sector obrero se uniera, marchara junto con ellos, que fueran en esa misma idea, porque sin duda los obreros, que ya habían sido reprimidos también, que lo comentaban ahorita, si se hubieran unido, si hubieran logrado ese cambio, esa revolución con miras un cambio de sistema, ¿no? Y que tal vez esos asesinatos que se dieron hayan sido por esa razón. Al escuchar las expresiones del expresidente Díaz Ordaz y su frialdad, el cinismo con el que manifiesta que asume la responsabilidad histórica, política y moral, ética, dice, de lo sucedido en el 68, pareciera como si se sintiera hasta orgulloso, ¿no? De haber salvado al país de ese fantasma comunista. Entonces, pudiera ser esa situación. Aquí creo yo que es importante analizar un poquito antes, hacia atrás, ¿no? Cómo antes de la revolución, durante y después de la revolución, esa lucha de los trabajadores por un cambio de sistema, y después esa revolución mexicana que se vuelve burguesa, reformista,
y se crean los sindicatos, los grupos, y se van burocratizando y se van volviendo lo que se conoce como charrismo sindical. Y en ese contexto internacional del que ahorita se hablaba, se da el movimiento del 68 y el sector obrero controlado por los charros sindicales, pero sin embargo abajo la clase trabajadora se empieza a ver el esfuerzo de los estudiantes y tal vez empezaba a lograr la unidad de lo que ahorita comentaba la compañera de conciencia de clase, ¿no? Y tal vez se da ahí esa situación. Creo que esa parte me convence de lo que pasó. Ahorita tomé nota del video que estaban proyectando en la última diapositiva, decía, somos nietos de la revolución, sí, hijos del 68 y hermanos de Ayotzinapa, ¿no? Y ahorita con lo que comentabas, compañero Edgar, de este carácter de clase del ejército, sin duda así es, ¿no? Y si Andrés Manuel lo dijo, es porque sin duda Andrés Manuel es un político reformista, ¿no? Muy decente tal vez, pero un político reformista que no percibe esa situación precisamente por su condicionamiento de clase, ¿no? Él define al ejército como pueblo armado, ¿no? Cuando en realidad sabemos que una vez que no esté él en el ambiente político o biológicamente vivo, se puede dar una situación que ya ha sucedido, ¿no? Y es lo que quería comentar sin caer en repetir lo que se habían comentado los compañeros. Eh, Eso del 68, la década de los 60, lo que pasó en Chile, esa situación creo que deja mucho que hablar de lo que Andrés Manuel está haciendo. Andrés Manuel es un político muy inteligente, repito, muy honesto y muy decente, ¿no? Pero reformista. Él supera en lo que hace Allende en Chile, ya que evita que le den un golpe de Estado. Se dan situaciones, por ejemplo, un tanto de risa, ¿no? Hilarantes cuando, por ejemplo, con los libros de texto, ¿no? Que la derecha conservadora empieza a ver fantasmas comunistas, socialistas en los libros de texto, ¿no? Pero es lo máximo que se le ha atribuido, ¿no? Él ha sabido manejar muy bien ese discurso para no entrar demasiado en conflicto con los norteamericanos o mostrar una actitud de aprobación hacia la ideología socialista comunista, ¿no? Lo máximo creo que ha comentado que ha recomendado algunos libros de Trotsky, ¿no? Y el reconocimiento al pueblo cubano, y en este caso a Salvador Allende, ¿no? Pero, pero sin duda esto es lo que está sucediendo ahorita en nuestro país y tal vez esté dejando la conciencia clara de que no se vuelva a repetir, ¿no? Una situación como esta, pero ya vimos que con Ayotzinapa se repite nuevamente, ¿no? El ejército al ver un presidente de la República bastante tibio y bastante mediano como Peña Nieto, sin duda lo haya ordenado él o no, alguien tomó la decisión de reprimir a los estudiantes porque fue precisamente en esa normal donde surgieron cuadros radicales que pensaron que el cambio de sistema se iba a lograr por medio de la lucha armada, ¿no? Entonces es otra vez ese intento de sofocar cualquier forma de pensamiento socialista, comunista, o que busque redescubrir o regenerar esa teoría marxista, ¿no? Y buscar un cambio de sistema, ¿no? Porque ya precisamente ya no hay mucho hacia dónde mirar, y entonces que eviten esta situación, ¿no? Creo que eso es lo que la derecha teme. Sin embargo, como comentamos al principio, creo que lo del 68 fue una expresión de la lucha de clases y lo que se está dando en la actualidad de poder ver hacia la teoría marxista, principalmente hacia el comunismo, hacia el socialismo, es una forma de ver otro horizonte en nuestro país, ¿no? No será tan fácil, pero creo que esa es la posibilidad. Ese es mi comentario, compañeros, compañeras. Gracias. Sí, gracias, compañero. Entonces, Gil, por ahí levantó la mano. Sí, bueno, no comentar, por ejemplo, papel de funcionarios concretos, ¿no? A lo mejor Echeverría es este, una cuestión particular. Digo, obviamente el responsable principal de la represión pues fue Díaz Ordaz, pero como presidente, ¿no? Y incluso confesó, ¿no? Un tiempo después sobre el 68. Pero pues también hubo una maquinación ahí, ¿no? En torno a Echeverría, y Echeverría era un caso extraño, ¿no? Extraño en términos de personaje histórico.
porque él entonces en ese entonces era secretario de Gobernación y pues prácticamente un candidato directo hacia la presidencia. Hay que recordar que en la estructura priista, pues los presidentes elegían a su sucesor, o sea, el famoso dedazo. Entonces se sabe que pues Echeverría estuvo implicado directamente en esas maquinaciones. O sea, ahí se ve la intención, ¿no? De destruir y de aplastar, ¿no? Incluso con la muerte, ¿no? De los estudiantes, Y bueno, hay como toda clase de información contradictoria, ¿no? En torno al suceso en sí, en la plaza de Tlatelolco, que es pues es un suceso central, aunque el proceso fue más prolongado y tuvo otras implicaciones y muchas fuerzas políticas. Pero la maquinación de Tlatelolco, pues probablemente está ahí la mano de personajes, ¿no? Concretos tanto en el ejército como en la estructura superior del PRI, ¿no? O sea, presidente, secretario de Gobernación. Y es curioso porque hay que ligarlo también con otros hechos, ¿no? O sea, vino después la cuestión del Halconazo en 1971. Entonces, digamos, ahí es todavía más visible, ¿no? O sea, el Batallón Olimpia, pues es una realidad, ¿no? O sea, que se organizó y que tuvo una participación directa en Tlatelolco. En el caso del Halconazo, pues estamos hablando de que se creó un grupo paramilitar explícitamente definido, ¿no? Para realizar la represión cuando el movimiento estudiantil se estaba reorganizando. Y es curioso el caso de Echeverría porque cuando él llega a ser presidente, se da una especie de proceso de metamorfosis, ¿no? Política, o eso pretendía él en su cabeza, de convertirse en un líder de la izquierda. O sea, él empieza a encabezar su supuesta apertura democrática y empieza a hacer gala de izquierdismo. Claro, después lo confesaba en comunicaciones privadas, ¿no? Con los estadounidenses. Él decía que en realidad lo que él quería hacer era combatir el prestigio de Fidel Castro. Entonces, por eso a veces ayudaba a movimientos de izquierda, incluso en América, o recibían refugiados de las dictaduras sudamericanas, pero bueno, él decía, ¿no? En sus comunicaciones secretas que él lo que buscaba era combatir el prestigio de la Revolución Cubana. Y incluso ya llegaba a extremos de soñar con un liderazgo mundial, ¿no? O sea, convertirse como en un líder de los países no alineados, hizo giras, ¿no? Incluso en otros países, buscaba como el acercamiento con los liderazgos de izquierda en el mundo. Pero a lo mejor la caracterización más lapidaria que recibió pues fue de Julio Scherer, ¿no? El director del antiguo Proceso. Y pues él lo caracteriza o a través de los contactos y bueno, del análisis del personaje, ¿no? Lo caracteriza pues ya de plano como un psicópata. O sea, ya no le atribuye incluso solo cálculo político, ¿no? Sino también ya prácticamente una enfermedad mental. Y también es paradójico el caso de Echeverría porque vive mucho tiempo, ¿no? Creo que murió hace poco realmente, o sea, es muy aislado y pues ya corrompido en todos los bienes mal habidos, ¿no? Y pues totalmente aislado de la realidad, o sea, que de hecho bueno, según Julio Scherer, pues ya era un personaje fuera de la realidad desde hace mucho tiempo, o sea, prácticamente desde los sucesos de los años 60, pues ya no estaban realmente en este planeta su cabeza, ¿no? O sea, es como, Echeverría es como todas las etapas del represor de la época, ¿no? O sea, gente que se autoconvencía o quizá ni siquiera, ¿no? O sea, pero cuando muchos se autoconvencían de estar en una ruta correcta, ¿no? En una ruta con un fin, pero acaban representando pues, la descomposición del mismo PRI, o sea, finalmente ahí nada más quisiera dar unas palabras acerca del ejército también, que bueno, en la historia, las historias oficiales y las que nos contaron en la escuela pues, son de que el ejército mexicano pues es como digamos el resultado de todos los ejércitos que ha habido, ¿no? Y pues la realidad histórica es que en realidad pues en México ha habido muchos ejércitos diferentes, ¿no? Y se han disuelto, han pasado la historia después de ciertos procesos, ¿no? Pero pues no ha sido un mismo ejército con una historia, ¿no? O sea, en realidad
Este ejército pues surge de forma concreta de la posrevolución, o sea, a partir de unas fracciones, y tiene aún así muchas depuraciones y muchas transformaciones. O sea, el ejército porfiriano, que era el vigente hasta 1915, pues dejó de existir bajo los golpes del ejército villista de la División del Norte. La División del Norte terminó prácticamente operativa y casi físicamente al ejército porfiriano. Después, la División del Norte también es destruida y el Ejército Libertador del Sur también es destruido. Algunas partes de ellos son asimilados el Ejército de Operaciones y las fuerzas carrancistas. Pero incluso las fuerzas carrancistas sufren otra depuración porque los, salud, porque los militares de esa época se rebelan contra Carranza, ¿no? O sea, y surge la fracción obregonista y luego viene la rebelión de la huertista y es otra depuración del ejército. Finalmente, de la derrota de la huerta es de donde surge el ejército actual. O sea, realmente el ejército actual viene de ahí, más o menos de 1923. O sea, cuando los viejos militares, ya viejos, porque no porque fueran realmente viejos, sino porque eran como, habían pasado muchos cambios, habían sido depurados después de la rebelión de la huertista. Entonces, la tradición histórica oficial, digamos, nos dice que pues, los ejércitos vienen desde la época de las cavernas, ¿no? O sea, para nosotros nos ponen como que el ejército actual se originó en el ejército azteca prácticamente, ¿no? Si vemos esos libros de historia, o por lo menos del juarista o del ejército de Hidalgo. Pero pues todas esas formaciones dejaron de existir. El ejército actual se forma más o menos en esa época, en los años 20, y pues sí cumple esas funciones, ¿no? De dar una estructura, digamos, armada y formal al sistema político y económico, pues que es el capitalismo, ¿no? Que emerge de la revolución, o sea, una forma de capitalismo renovado comparado con la dictadura de Porfirio Díaz. Y esa la defensa de ese régimen, pues que a la cual está dedicado, ¿no? Pues, obviamente no hay ejército nacional sin defensa de la soberanía nacional o la reivindicación del nacionalismo, pero pues finalmente es eso, ¿no? Es un aparato de dominación de clase, o sea, no puede existir de otra manera. Claro, los ejércitos se pueden quebrantar, ¿no? Por la lucha de clases, o sea, eso le pasó, por ejemplo, al ejército ruso, ¿no? O sea, el ejército ruso se llenó de campesinos y se fracturó durante la revolución, entonces se fracturó en facciones, incluso revolucionarias, ¿no? Que pueden formar el ejército rojo y otras reaccionarias, ¿no? Que forman los ejércitos blancos. Pero eso es en un contexto muy particular, ¿no? Eso no invalida, sino que al contrario, ¿no? Refuerza la doctrina de Lenin, ¿no? Acerca de la naturaleza de clase de las Fuerzas Armadas en los estados nacionales, porque no hay que olvidarlo, ¿no? O sea, el ejército del pueblo en un estado nacional, pues es el ejército del estado, ¿no? O sea, es una parte integrante del estado nacional. Y el estado nacional es, en toda circunstancia, pues un estado de clase, un estado de la clase dominante incluso en México más, ¿no? A lo mejor realmente el ejército actual pues, no se ha enfrentado a ninguna potencia extranjera. Sí lo hicieron el ejército juarista, sí lo hicieron los ejércitos revolucionarios, pero no el ejército actual. El ejército actual no se ha enfrentado a ninguna potencia extranjera a lo largo de su historia. Entonces, su lucha ha sido al interior. O sea, básicamente sus luchas han sido al interior del propio país. O sea, ha sido la lucha contra, por ejemplo, facciones armadas o movimientos como en el caso del 68. Entonces, pues sí, o sea, obviamente López Obrador pues, habla del compromiso político, ¿no? Y la unificación nacional, etcétera. Pero pues la historia es la historia, ¿no? Y pues, la historia del ejército mexicano es esa, o sea, también pues eso no se puede disimular o ignorar. Pero bueno, yo ya ahí la dejo. Gracias. Muy bien, por ahí el compañero Julián levantó la mano.
Sí, gracias, compañero. Sí, me gustaría comentar de un anarquista mexicano que anterior y durante la revolución, e inclusive después de que concluyó, influyó en el pensamiento ideológico de esos grupos anarquistas, de ese inicio, ¿no? Y es Ricardo Flores Magón, ¿no? Quien, quien es uno de los anarquistas que demuestra con mayor coherencia su firme convicción, ¿no? Sin duda la revolución sí tuvo un fundamento ideológico en algunos participantes, sin embargo, como bien sabemos, en el transcurso se fue llenando de lucha de la pequeña burguesía y terminó siendo una revolución burguesa a favor de la clase dominante. Sin embargo, se mantenían algunos sectores e influencias de Ricardo Flores Magón. Cuando se da esta situación de la revolución y se crean este organismo que se denomina la Casa del Obrero Mundial y se crean esos denominados batallones rojos, donde obreros que se definían como socialistas, de alguna manera se definen y van a luchar contra los propios campesinos. Una cuestión, decía el autor, casi traumática para muchos de ellos, que de un momento serán reprimidos por el presidente en turno y después luchando contra sus propios compañeros de clase, ¿no? Se da una lucha ahí fuerte, me gustaría enfatizar esa parte, se da una lucha fuerte en el interior del sindicalismo y donde se empiezan a argumentar de manera ideológica, pero finalmente ganan esos 5 personajes que le llamaban los 5 lobitos, que es encabezados por Fidel Velázquez, ¿no? Que crea toda una burocracia sindical. Y al crear toda esa burocracia sindical, mantienen sometida a ese elemento de clase revolucionario que son los obreros, y que pueden hacer un cambio de sistema, ¿no? Y se da adentro del interior de este sector sindicalista este aspecto de burocracia, de reformismo, de apatía. Sin embargo, se da, por supuesto, las luchas al interior, en las bases, ¿no? Con los ferrocarrileros, con los electricistas, con los médicos, con los maestros, ¿no? Con los petroleros inclusive. Sin embargo, las dirigencias mantienen quietas a la base trabajadora por medio pues de pequeñas prebendas, ¿no? Pequeños regalos, de mantener por medio de la corrupción a sus dirigentes, que un ejemplo claro hasta la fecha, ¿no? Todavía los hay en la FETSE, por ejemplo, ¿no? Creo que esa es la parte que en algún momento las organizaciones de izquierda, socialistas, comunistas, se debe de buscar, ¿no? A los obreros y hacerles saber, educarnos junto con ellos esa posibilidad de que son el elemento revolucionario que, que parece ser, no parece ser que puede cambiar el sistema, ¿no? Sí, porque pueden detener la producción, porque pueden tener el sistema, pueden detener la economía, por medio de paros, huelgas, por medio de manifestaciones, por la formación ideológica, porque es la parte que Marx dejó de manera muy, muy clara, ¿no? Muy específica. Lo pueden hacer, ¿no? Los estudiantes son un elemento que puede detonar esta situación, pero no pueden hacerlo, ¿no? Finalmente puede haber infinidad de huelgas de estudiantes, pero lo que no soportaría el sistema es un paros o huelgas principalmente de lo que son las minas, principalmente, ¿no? En nuestro país, ¿no? Los obreros en sí. Eso es lo que quería comentar, y también el otro punto era que después del 68, aquí, por ejemplo, aquí en Puebla, en el 72, 71, 72, se da el asesinato de varios profesores de la UAP, uno de ellos de nombre Joel Arriaga, ¿no? Apenas hubo un homenaje luctuoso hacia el profesor ahí cerca del Zócalo de Puebla. Ahí andamos, me tocó pasar y ver, y me tocó presenciar a muchos camaradas de avanzada edad, con la emoción en los ojos, en la voz, al hablar y recordar, ¿no? Cómo fue de viva voz toda esa persecución, ¿no?
y de ahí me confirma que sin duda la revolución logró resultados, porque el hecho de que él fuera un profesor definido abiertamente socialista, pero un profesor catedrático de la UAP, y que igual en la UNAM en el 68 había profesores en movimiento, era porque se logró ese esfuerzo de la clase trabajadora, ¿no? De lograr la educación para el obrero, para el campesino, sin duda también para el burgués, el pequeño burgués, pero había esa posibilidad de que se educara al hijo del campesino y del obrero. Y ahí es donde se da una persecución que creo yo que ha continuado, porque ahorita en el partido actual en el que estamos, porque dirían alguien, es lo que hay, ya no se habla de estos temas, ¿no? Ya no se habla de manera abierta, ¿no? Los candidatos a la presidencia de la República, ninguno quiere tocar el tema por su concepto, ¿no? Que es una cuestión de clases, ¿no? Concientización de clase, ¿no? Una lucha contra el capitalismo se disfraza, ¿no? Porque todavía se conservan esos remanentes de miedo, de temor, de incertidumbre, comunista, socialista, híjole, te van a quitar tu casa, te van a quitar tu religión, te van a quitar tu familia, ¿no? Y ahí es donde esa parte de que hay que recordar de que Marx lo dejó muy claro, ¿no? Los obreros, no tienen una patria definida, ¿no? Que es la parte que se debe de empezar, ¿no? A trabajar con los compañeros, ¿no? De que seríamos igualmente explotados si viviéramos o fuéramos de otro país, ¿no? Que el capitalismo, el sistema que gobierna es mundial, ¿no? Y de ahí llegar a esa parte, ¿no? De los errores que se tuvieron de la revolución de 1917 a la fecha, de pensar que el socialismo se podía hacer en un solo país, ¿no? Un error se pagó y que ahorita estamos de alguna manera viviendo las consecuencias, ¿no? De que ahorita tenemos que tener bien claro que esto debe de ser una organización mundial, no puede ser local, ¿no? Un socialismo, un comunismo localista, ¿no? Debe de ser algo internacional porque finalmente el capitalismo pues, lo es, ¿no? Creo que esa es la parte que en mi- como socialistas, como comunistas, como marxistas, se debería de tener, ¿no? Un comentario, compañeros, gracias. Muy bien, compañero. Pues si quieren regresamos con Anaí para que dé unas respuestas. Respuestas es las que debería dar el Estado también, ¿no? Creo que no soy la persona para dar esas respuestas, pero sí, lo que sí es que esta conciencia de clase debe seguir permeando en las universidades, ¿no? Creo que aun cuando quizá este movimiento no tenga un tinte tan revolucionario o comunista como quisiéramos ver, como nos lo pintan siempre los gobiernos, ¿no? Lo que sí es que tenía esa conciencia de clase y que aun pues la participación de la UNAM, ¿no? Era como más clase mediera y que tenía este tinte un poco más relajado, me parece bueno, comparando con hoy en día en las universidades, eh, esta, eh, eh, esta conciencia de clase se ha perdido en mucho. Es decir, ¿cuáles son los paros de la UNAM ahorita? O sea, están pidiendo paros para reformar planes de estudio que tienen cierto tipo de marxismo, bueno, cierta enseñanza de economía política que se fundamentan en el marxismo, por ejemplo, el paro de la Facultad de Economía, ¿no? Ahorita mismo que se está votando, llevan creo que una semana de paro, y la posición de muchos estudiantes es de que pues ya no se ve marxismo, ¿no? Porque no les repercute en la posibilidad
de que encuentren trabajo en un futuro, ¿no? Y creo y celebran, conmemoran también este 2 de octubre, esta tradición de lucha de los estudiantes del 68, y me parece que están un poco más lejos, ¿no? De este sentido social que se tenía en aquellos tiempos, ¿no? Y no es todo, no son todos los estudiantes, pero sí como que hay una ala de estudiantes que están teniendo eh, muchísimo peso en las asambleas, ¿no? Las tomas de las facultades, pues ya ahorita están, ahora sí que en una actitud muy fascista, derechosa, no respetan acuerdos de asambleas, no hay eh, ahora sí que formalidad, ¿no? Democrática, que se estaba construyendo en esta época, en el siglo XX, ¿no? Y que en muchos lugares todavía se conservan, y que no es en la universidad en donde se aprenden todas estas cosas, lastimosamente, ¿no? Este, Me parece que también en mucho el Estado ha logrado separar a los estudiantes de la vida política, y no ha ayudado tampoco la situación, ¿no? Política neoliberal de los últimos tiempos. Y bueno, pues esta esperanza que antes se tenía en el comunismo con la caída del muro de Berlín, pues también, o sea, ha hecho migrar a muchos, tanto intelectuales, ¿no? De las universidades, hacia formas de explicación del mundo mucho más posmodernas, mucho más atomizadas. Y bueno, creo que ahora más que nunca, el sentido o rescatar el sentido de esta tradición de lucha estudiantil es importante, ¿no? Es crucial, sobre todo no solamente como nada más una conmemoración vacía que ya no tiene nada que ver con nosotros, y que por más, y que todos los años repetimos, y que conmemoramos, y que todos los años vamos a la marcha, ¿no? Este, eh, sin que repercuta de verdad en nuestra actualidad. Por mucho que no tenga un sentido comunista, o no tenga un sentido este, tan radical, creo que esta reivindicación de la lucha estudiantil, como articulación de la lucha obrera y campesina, eh, que tenían estos estudiantes, pues hay que rescatarla, ¿no? O sea, en mucho tenemos que aprender de estas formas de expresión pues aunque no sea de la revolución, ¿no? Sea de una conciencia de clase solamente, ¿no? Pero mantener viva esta memoria eh, es crucial para nuestras generaciones futuras. Bueno, pues aquí, no sé si la vamos a dejar aquí o vamos a hacer otra ronda, pero pues, era como mi cierre. Pues sí, sí, yo creo que ya vamos concluyendo porque ya nos alargamos mucho. Pues ya nada más quieren una última ronda ya como conclusión final. No sé si quieran agregar algo más por ahí los compañeros, ya para ir cerrando. Pues no, yo creo que ya nada más, pues ahora sí que volver al territorio histórico, ¿no? No solo de las consignas políticas del diario, sino que pues volver al contexto y al hecho histórico, ¿no?
Gracias. Gracias a todos. Muy bien. No sé si el compañero Julián, algo final para ya cerrar. Adelante, compañeros. Por mí está bien. Bien, pues pues yo sí ya nomás algo para final, para cerrar, una cosa, la cuestión del carácter, pequeño burgués de los estudiantes ya se comentó. Finalmente entendemos como pequeño burgués el hecho de que, pues, ellos van por un interés, personal, ¿no? Finalmente un estudiante va a la escuela para estudiar, conseguir un mejor trabajo para beneficiarse él y su familia. Finalmente no lo podemos culpar por ese tipo de percepción, pequeño burguesa. Pero finalmente, por ejemplo, en el caso de la década de los 60, 50, cuando ocurre lo del 68, pues los estudiantes sí eran como más de clase media, no cualquier hijo de trabajador iba a la universidad en aquel entonces. O sea, sí pertenecían como una clase más acomodada, ¿no? Una clase más media, como le llaman, ¿no? Tradicionalmente. Pero hoy en día, pues esa clase media está cada vez más, desdibujada. O sea, ya somos prácticamente, pues somos de la clase trabajadora en su mayoría los que vamos a las universidades públicas. Y todo este tipo de marcha del 2 de octubre, al menos aquí en México, pues a muchos de nosotros nos sirvió para despertar conciencia, al menos en nuestra época en la escuela. Esta fecha del 2 de octubre, pues aunque sea, nos sirvió como para despertar conciencia, porque no puede ser universitario o del Politécnico si no vas a una marcha del 2 de octubre. Y a lo mejor ahí muchos sí llegan a despertar cierta conciencia, a lo mejor otros pues nada más van ahí a ver qué hay y luego se regresan, pero aquí yo nomás para concluir, hay una situación muy diferente a la del 68 con los estudiantes actuales. En aquella época había un boom económico. Tú sí podías ir a la universidad, titularte, inclusive aunque ni te titularas, ¿no? Podías encontrar un buen trabajo, podías comprarte tu casa, podrías tener muchos beneficios económicos que hoy en día, ni aunque te titules, ni aunque acabes maestría ni doctorado, es tan sencillo, ¿no? O sea, ya hay una crisis económica muy brutal y que eso le va a pegar, ¿no? Finalmente a muchos pues estudiantes que finalmente vienen con ese ámbito pequeño burgués, pero creo que están aprendiendo muy rápido, ¿no? Y son de las personas con las que yo creo que vamos a hacer la futura revolución en las futuras generaciones, porque están cerrados en todos los caminos, no hay empleos, no hay escuelas, no hay, o sea, no hay ningún tipo de mejora económica, no puedes ni comprarte tu casa, no puedes ni vivir bien, ni mantener unos hijos, ¿no? Antes podías mantener hasta 7, 9 hijos y hoy simplemente se vuelve muy cerrado esa situación. Entonces, todo esto les va a pegar, ¿no? Y también en la cuestión del gobierno, y se mencionó lo de los charrismo sindical. Finalmente el gobierno y los charros sindicales mantenían su control porque había dinero en la economía y ello les permitía crear un montón de infraestructura, darle prestaciones económicas a los trabajadores y los trabajadores se quedaban callados porque finalmente robaban y aparte les tocaba todavía a los trabajadores. Pero hoy en día es muy difícil, ¿no? O sea, la crisis económica capitalista no va a permitir que por ejemplo, gobiernos como el de Andrés Manuel, que intenta ser como el PRI en aquella época, pueda repetir, ¿no? Ese proceso. No se puede, ¿no? Económicamente el capitalismo está en otra etapa económica. En aquel entonces había boom económico, o sea, todo era nacionalizado, todo estaba centralizado. Y hoy en día todo está privatizado, ¿no? O sea, ya ni siquiera la reforma eléctrica ha podido pasar. Entonces, si no se nacionaliza nada de eso, pues no vas a alterar mucho la economía. Sí, los programas sociales han servido y mucho, pero van a tener sus consecuencias. Entonces, esto yo creo que va apenas comenzando para que se puedan generar ahora sí movimientos pues de un carácter comunista o socialista, que en toda esa época
era muy complicado, ¿no? Por el control que hacían los charros sindicales, el gobierno a nivel nacional, todo lo tenían muy controlado, entonces eran como pequeñas disidencias sindicalistas, ¿no? Pequeños grupos comunistas, pero hoy en día hay mucho campo para que la gente esté en un grado de conciencia muy desarrollada y pueda ser más susceptible a las ideas socialistas, que finalmente el reformismo no les va a dar la solución, ¿no? O sea, eso ya lo hemos explicado, o sea, y en el gobierno que se viene sin Andrés Manuel, con Claudia Sheinbaum y con todos los oportunistas que ya están al frente del gobierno de izquierda, pues ahí va a haber las consecuencias. Entonces, pues yo con eso ya lo dejo. Pues bien, compañeros, ya no sé si alguien más o ya cerramos, Anaí. Sí, supongo que ya, es que podríamos extendernos, pero creo que ya lo importante ya está dicho, ¿no? O sea, también profundizar más, pues nos toca a nosotros, ¿no? No podíamos pedirle a este movimiento que ahora sí que llegar a instaurar el socialismo nada más un grupo de estudiantes, ¿no? Y bueno, pues creo que por mi parte es todo y no sé, creo que ya también ya nos Pues entonces, extendimos. pues muy bien, pues sí, ya nos extendimos. Entonces, pues ya nos despedimos, nada más recordarle a los que ven nuestros videos que nos puedan apoyar dándole like, compartiendo. Tenemos la página de Facebook, tenemos nuestra página web, morenasocialista.org.mx, donde también subimos artículos de análisis político. Tenemos nuestro canal en YouTube, donde también subimos contenido para que también puedan ingresar al canal de YouTube, darle like, suscribirse, también es muy importante. Y también tenemos en Twitter o lo que es ahora X, también ahí tenemos nuestra red social donde también compartimos muchos datos de carácter pues socialista. Pues entonces, sin más, pues yo creo que ya nos despedimos, compañeros. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.